Bueno, continuamos con algunos conceptos sobre enfermedades desmineralizantes y en particular esclerosis múltiple. Habíamos descrito lo que es un brote de un pseudobrote. Hay algunos criterios clínicos que sugieren un pronóstico desfavorable de la enfermedad, como tener recaídas frecuentes o intervalos breves entre las dos primeras recaídas o episodios o brotes, ¿no? Rápida progresión a discapacidad, cuando en la resonancia hay alta carga lesional, sobre todo afectando tronco y médula, lo que tiene un mayor compromiso funcional, o se ven áreas de atrofia cerebral, sexo masculino o inicio tardío de la enfermedad. ¿Cómo es el diagnóstico? A través de la historia clínica, el examen físico, que son dos elementos importantes, y eso nos van a poder mostrar de alguna manera la historia, los antecedentes de algún episodio previo neurológico. Eso se llama dispersión en tiempo, o la diseminación en espacio, el hecho de tener distintos síndromes topográficos, como por ejemplo haber tenido una neuritis óptica y una hemiparesia, o un síndrome talámico y después una ataxia cerebelosa. Eso habla de que hay distintas áreas que se han ido afectando. Eso se llama diseminación en espacio. Por supuesto que hay que excluir otras patologías que justifiquen estos síntomas, ¿no? Se establecieron los criterios de McDonald históricamente y son vigentes, actualizados en el 2017, como para tener los criterios clínicos de esta enfermedad. Se le han sumado lo radiológico, ¿no? Tener dos o más ataques con evidencia clínica de lesiones, la sumatoria, que no lo vamos a describir en este ámbito, de lo clínico con la resonancia magnética o el líquido cefalorraquídeo o el líquido cefalorraquídeo, nos van a determinar las características diagnósticas de la enfermedad, siempre excluyendo algún diagnóstico diferencial. Tenemos aquí los criterios actualizados de McDonald, en el cual uno es más evidente si uno ha tenido dos episodios separados en el tiempo o dos episodios separados en el espacio, o un solo episodio pero con líquido cefalorraquídeo, o sea, con evidencia de proceso inflamatorio en curso o con la resonancia magnética. Aquí vemos algunos cortes de resonancia magnética, vemos un cerebro con esas placas blancas que serían hiperintensas en la resonancia magnética, que me muestran lesiones desmineralizantes. Son esos focos inflamatorios que se pueden haber ido acumulando en el tiempo, lo mismo en la médula o lo mismo involucrado en el corte inferior, en el cuerpo calloso. Hay criterios de resonancia magnética, ya que las neuroimágenes son muy importantes para esta enfermedad, en el cual la distribución y el número hacen a los criterios diagnósticos. Vemos aquí también, para ilustrar, sobre la imagen de la izquierda, 4 cortes de cerebro, en el cual las flechas marcan las lesiones desmineralizantes en tronco, sustancia blanca del cerebro, en médula, o en la parte superior en un corte sagital y en la parte inferior en un corte axial. Lo mismo aquí, vamos a ver ya lesiones evolucionadas, se ven con esas características que se llaman hoyos negros o black holes, en el cual muestran que es una lesión vieja, llamémoslo así, por decirlo, en el cual ya uno se sabe hoy que hay pérdida axonal. Hay lesión y eso es lo que va a ir sumando la discapacidad en estos sujetos, motora, funcional, cognitiva, conductual, etc. Aquí vemos la atrofia, comparando la A con la B, en el B se puede ver el afinamiento del cuerpo calloso y en parte del tronco. Otros elementos del diagnóstico son hacer una punción lumbar y buscar bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo, así como potenciales evocados, que ya no son tan usados como antes, visuales, sobre todo para pesquisar una neuritis óptica vieja o el compromiso de médula con los somatos sensitivos o del tronco en el caso de los auditivos. Siempre es rutina descartar una enfermedad que pueda dar lesiones múltiples en el encéfalo, enfermedades inflamatorias, infecciosas, metabólicas, algunas enfermedades dismetabólicas que pueden afectar la sustancia blanca. Aquí vemos, simplemente para mencionar, algunos
síndromes que tienen que ver con el diagnóstico diferencial de la esclerosis múltiple. Habíamos hablado ya de la neuropatía óptica, que puede ser de diversas causas, o una mielitis aguda, que puede tener distintas causas, infecciosas, metabólicas, isquémicas, tumorales, síndromes que afectan el tronco o la sustancia blanca del cerebro, ¿no? En el cual podemos tener desde un hipertenso hasta ser un migrañoso y tener alguna lesión circunstancial, la sarcoidosis o algunos síndromes específicos neurológicos. Habíamos dicho entonces que en el diagnóstico diferencial incluyen las colagenopatías, enfermedades infecciosas, sarcoidosis, enfermedad desminimizante aislada, que ya la vamos a ver, y algunas otras enfermedades. Las banderas rojas se refieren a aquellas circunstancias que no son características de la enfermedad. Tener un examen clínico normal implica que no hay evidencia clínica de una lesión o disfunción, sobre todo si no le hemos hecho la resonancia magnética, que esté solamente localizada y que puedan ser atribuidos todos los síntomas a un área. Por ejemplo, una lesión de tronco, un tumor en el tronco puede dar una diplopía, ataxia y hemiparesia, ¿no? El inicio muy temprano o muy tardío, que haya antecedentes familiares de cuadros semejantes, o algunas alteraciones extraneurológicas o algo que involucre el sistema nervioso periférico, que no tiene que ver con esta enfermedad. A grandes rasgos, el tratamiento tiene objetivos: disminuir la tasa de brotes, o sea, de episodios, así como disminuir el área de lesión, que es la carga lesional que se produce en el encéfalo y médula, y con la consecuente disminución de la discapacidad. El tratamiento del brote, que es el episodio agudo, se siguen usando los corticoides como una alternativa para reducir el fenómeno inflamatorio, que después, al tener un menor impacto del tamaño de la inflamación, va a tener un menor impacto en la resolución de este episodio, ¿no? Las manifestaciones clínicas más típicas de un brote o una recaída es la neuritis óptica, síndromes de tronco o cerebelo, medulares o hemisféricos. Existe la escala de discapacidad, que EDSS, en el cual vamos viendo que vamos a tener, en la medida que empeore la carga de discapacidad, va teniendo cierto número. Esto es muy compleja y hay que estar entrenado para tomarlo, simplemente para que veamos este aspecto en el cual uno a veces va siguiendo la enfermedad o el curso progresivo a través de esto. Vemos en esta resonancia magnética también dos lesiones desmineralizantes que son paraventriculares, lo que se llama yuxtacorticales. Los tratamientos de la enfermedad tienen que ver con inmunomoduladores, inmunosupresores o terapias de reconstitución inmune, en el cual, simplemente para mencionar, ha avanzado mucho. En los últimos años ha habido un desarrollo a partir de regulaciones inmunológicas para disminuir la tasa de recaídas. Eso se ha logrado y los estudios hoy tiene una enfermedad que tiene tratamiento específico. Acá vamos a ver lesiones varias en un paciente que tiene lesiones en la sustancia blanca, tiene yuxtacorticales en el caso C, en el caso A en el cuerpo calloso, en el caso D en el tronco, digamos, y en el caso E muestran con distintas técnicas lesiones en la sustancia blanca. En el del medio, en el E, que dice T1, es una secuencia T1 con gadoliño. El gadoliño es un marcador de actividad, ya que el gadoliño se refuerza cuando hay rotura de la barrera hematoencefálica. Eso indica directamente un proceso inflamatorio. Entonces la resonancia con gadoliño se usa para ver si hay alguna lesión activa. Posteriormente está saliendo del tratamiento de la enfermedad el manejo de las complicaciones o los síntomas asociados, porque no nos olvidemos que una persona o un paciente que va sumando lesiones en el tiempo, ¿no? Entonces vamos a tener el manejo sintomático y la rehabilitación posteriormente o simultáneamente, ¿no? El manejo sintomático de algunas complicaciones comunes que vemos es la fatiga. Cada complicación de esta tiene un tratamiento específico que la podemos discutir en clase. La fatiga, la depresión, el efecto pseudobulbar,
que involucra la deglución como la emoción, deterioro cognitivo, síntomas paroxismales, dolores o distonías, disregulaciones autonómicas, la espasticidad, que tiene todo un proceso de tratamiento, los trastornos de la marcha, disfunción urinaria o disfunción sexual. Cada una de estas complicaciones está claramente identificada y tiene un protocolo de manejo. Es muy importante que el médico clínico, si tiene un paciente clínico con este problema, pueda conocer estas complicaciones y podrá revisar el tratamiento específico. Dentro de este grupo de enfermedades desmineralizantes existen otros cuadros clínicos en el cual vamos a ver, se llaman neuromielitis ópticas, inicialmente llamada enfermedad de Vick, que se la incluía inicialmente dentro de las enfermedades desmineralizantes, particularmente como una variante de la esclerosis múltiple, y luego con algunos dosajes de anticuerpos específicos se ha caracterizado la enfermedad, y hoy son dos: un anticuerpo aquaporina y otro anticuerpo contra una glicoproteína. Son muy específicos, cada uno tiene un impacto en la conducta de diagnóstico, de pronóstico, de evolución y tratamiento, y es un interesante y complejo tema y muy específico del área de la neurología, simplemente para comentarlo, ¿no? Conceptualmente, el espectro de neuromielitis óptica tiene que ver con que es la aparición de un episodio de desmineralización extenso que involucra tanto el encéfalo como la médula simultáneamente o casi simultáneamente, que puede tener recaídas o de acuerdo a ciertos determinantes clínicos puede ser un único episodio, y en algunos casos puede tener episodios que se vuelvan a presentar en el tiempo. Es una enfermedad grave, ya que es muy secuelizada, da muchas secuelas, y el impacto puede ser tan grande que matar al paciente por la desmineralización del tronco, por ejemplo. Aquí vemos este espectro de neuromielitis óptica. En la figura A podemos ver la hiperintensidad de los nervios ópticos, con compromiso también en un corte coronal, así como vemos en el tronco, a nivel del hipotálamo, en el tálamo, bueno, y distintas áreas de presentación. Lo mismo en médula. Lo característico es, como vemos aquí, el espectro de presentación de la neuromielitis óptica es que tenga presentación en el cerebro y médula. Y en particular, en la enfermedad esta que yo decía, antiguamente llamada de Vick, y la neuromielitis óptica propiamente dicha, el diagnóstico se confirma de alguna manera por anticuerpos antiaquaporina 4. Que tiene que ver con canales de agua, con canales de agua en las neuronas. De cualquier manera, para los fines prácticos, ese es un poco el concepto. La presentación simultánea de un área de desmineralización en el encéfalo o el nervio óptico y en la médula. Entonces, como características clínicas para repasar, se puede presentar una mielitis transversa, que es muy longitudinal y extensa, abarca más de 3 segmentos vertebrales, eso es lo característico de este grupo de enfermedades, con una neuritis óptica, en el cual se ha evidenciado el compromiso del nervio óptico, y bueno, y puede tener algunos síntomas por afección del tronco o de áreas particulares del encéfalo, como náuseas, vómitos o hipo. Entonces decíamos que la neuromielitis óptica, llamada de Vick antes, es una desmineralización masiva de nervio óptico y médula espinal que puede involucrar al cerebro también, ¿no? Tiene un curso agudo, es muy severo, mortal en un porcentaje considerable de los casos, y si el paciente se recupera, si lo vemos en un estadio temprano y se hace el diagnóstico temprano y se hace el tratamiento agresivo temprano, que implica plasmaféresis, inmunoglobulinas y corticoides según el grado de complejidad, podemos, bueno, no detener, pero disminuir la carga lesional. Aquí vemos un paciente, fíjense la cantidad de lesiones que tienen en el cerebro, son lesiones desmineralizantes. Y otra entidad que tiene que ver con este espectro de áreas de desmielinización en el encéfalo es la encefalomielitis aguda diseminada, que normalmente se da luego de un proceso infeccioso respiratorio, por ejemplo, o de un episodio de vacunación.
también es de etiología autoinmunitaria, ha sido un poco el modelo inicial experimental, inmunizando contra las propias proteínas del encéfalo, ratones, fue el primer modelo experimental de desminerización. Bueno, puede empezar en la infancia, en el adulto también, y se caracteriza por numerosos focos de desminerización que son confluentes. Puede dar muchos síntomas, desde la simple confusión por afectación del lóbulo frontal, digamos, subcortical, ¿no?, de sustancia blanca, hasta coma, si está en el tronco, pero puede dar cualquiera de las manifestaciones que vemos. Entonces es un desorden inmunomediado que afecta al sistema nervioso central, que empieza en forma subaguda o aguda, ¿no?, con evidencia de múltiples lesiones y un cuadro encefalopático. Suele tener curso monofásico, o sea que empieza y termina la enfermedad, como en algunos casos hay pacientes que la pueden repetir en el tiempo. Es un detalle un poco más específico, y podemos ver en la figura las extensas áreas lesionales que implica tener esta enfermedad. Vemos que se afectan estructuras subcorticales como corticales o el tronco. Y pueden asociar anticuerpos anti-glucoproteína. Bueno, y con esto terminamos.